Bien, vamos a ver las fuerzas internas, que en realidad ya las hemos estado viendo en las armaduras, ¿verdad? Ya esas son fuerzas internas de compresión y de tensión. Nada más que, bueno, básicamente el caso de las armaduras es un caso particular en el que solo se pueden dar ya sean tensiones o compresiones, y eso es particular ya que, digamos, las vigas y otros elementos no se van a comportar así, sino que además van a sentir unas fuerzas no solo en el eje axial, sino que son fuerzas perpendiculares a la longitud del elemento. Básicamente, digamos, sí hay que considerar que todos los elementos estructurales como vigas, columnas, cerchas, son elementos que le llamamos esbeltos, ¿verdad? Donde o sea, donde la sección transversal es mucho más chica que la longitud. Entonces, cuando hablamos, digamos, que la longitud del elemento, en el caso de las vigas estamos hablando de la luz, en el caso de las columnas de la altura, en el caso de una cercha, bueno, de cuánto mide el elemento, eh, ya sea en diagonal o el horizontal o los verticales, los largueros, pero en general sucede, digamos, que vamos a tener un elemento, o sea, una de las dimensiones del elemento mucho más grandes que las otras. Entonces, las fuerzas que sean transversales a ese eje, le vamos a llamar fuerzas de cortante, y también se van a sentir momentos internos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo a ver de qué trata esto. Entonces, acá vemos que hay un elemento, por ejemplo, el elemento AB, ¿verdad? Que el elemento AB tiene dos fuerzas, en este caso que tienen que ser iguales en magnitud y opuestas en signo, ¿verdad? Como lo hemos ido viendo en las armaduras. Y, por ejemplo, si se hace un corte aquí en el elemento C, en el punto C, pues las mismas fuerzas vuelven a nacer, ¿verdad? Pues son las fuerzas que tienen unido al elemento. Entonces, eh, básicamente, aquí sí estamos viendo estas, en ambos casos, son fuerzas de elementos axiales. Y ahora vamos a ver lo que se conocen como las fuerzas de cortante y las fuerzas, bueno, y los momentos flexionantes, ¿verdad? Que ya no son una fuerza. Eh, Dice que hay varios elementos por analizar. Nosotros ahorita nos vamos a centrar en las vigas, ¿verdad? Nos vamos a centrar en las vigas y tenemos, por ejemplo, esta viga simplemente apoyada, que siempre que decimos simplemente apoyada es porque las condiciones de apoyo son una articulación y un patín, ¿verdad? Esa sería, digamos, nuestra condición de simplemente apoyado. Las condiciones de empotramiento, ¿verdad? Ya las hemos visto, y, por ejemplo, en sólido se va a poder ver qué pasa si aquí se pone otra articulación, ¿verdad? Entonces, que las dos sean articulaciones ya no estaría simplemente apoyada, sino que ya estaría más restringida de la cuenta. Pero bueno, eso se puede analizar igual. Vamos a decir que hay dos grandes grupos: los elementos que son tipo viga, ¿verdad? Y los elementos que son tipo cable. La diferencia versa principalmente en que el cable solo puede soportar tensiones, ¿verdad? Un cable no se puede comprimir. Usted sabe que si usted agarra un cable, un mecate, un cordón de un zapato, lo que sea, si usted lo estira, pues en realidad sí funciona bien el asunto. Él va a soportar fuerza, pero evidentemente hacerlo en la dirección contraria, él dice, no soporta nada, ¿verdad? Se pone ahí todo, se hace, digamos, la catenaria y ya no funciona. Entonces, por ejemplo, una estructura como esta de tipo cables, de todo tiene que estar en tensión para que funcione. Y eso, bueno, se puede diseñar, pero en este caso se nos va a quedar por fuera de los contenidos del curso. En cambio, si vamos a ver las vigas, donde las vigas van a desarrollar
momentos a lo largo del elemento y pues también van a desarrollar fuerzas axiales y fuerzas de cortante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que hay un marco acá. Este marco ya lo habíamos visto en la lección anterior, cuando hablábamos de que esto era un armazón y tenemos varios elementos. Por ejemplo, está el elemento AD, ¿verdad? Aquí hay fuerzas externas por la condición de apoyo y aquí hay fuerza por la condición de apoyo también. Eh, Recuerden que si uno hace un diagrama de cuerpo libre de esto, evidentemente en G no pasa nada, ¿verdad? Habíamos hecho una vez un ejercicio que era como que era como esto, pero hacia el otro lado, ¿verdad? Y aquí habían un montón de fuerzas puntuales, no sé si se acuerda. Y cuando habíamos hecho el análisis del diagrama de cuerpo libre, habíamos dicho, bueno, que aquí había una fuerza en la dirección del cable y que ya esto desaparecía, ¿verdad? Entonces, eh, eso sigue siendo así, ¿ok? Entonces vean que aquí, en el primer caso, cuando vemos el elemento A, B, C, D, vean que en el punto D aparece en el punto D aparece una tensión que va en la dirección del cable, ¿verdad? Obviamente esta tensión, dependiendo de la configuración de acá, iba a tener su ángulo y todo, pero acá no, digamos, externamente no era que habían cuatro reacciones, era que habían tres, evidentemente. Estas dos sí no son conocidas, porque es una articulación, pero la geometría del cable se conoce y entonces esta se podía sacar. O sea, era solo una reacción más, no dos. Y ahora aparecen unas fuerzas internas, ¿verdad? Que cuando quitamos el elemento B, en B aparece una fuerza que se puede descomponer en X y en Y, ¿verdad? En C aparece una fuerza en X y en Y. Y vean, por ejemplo, que si uno corta aquí en J, si uno corta en J, es que aparecen estos tres individuos, que son la F axial, la V, que representa el cortante, y un momento, ¿verdad? Entonces esto ya lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva, pero vean que lo importante es que si este elemento se corta aquí a la altura de J, ¿verdad? Y aparecen estos tres que son el cortante, el momento y la F, vean que esto es, digamos, viéndolo en la parte de J, pero viéndolo en la parte A, B, C, J, aparecen los mismos tres elementos, o sea, las mismas tres fuerzas, F menos F, V menos V y momento menos momento, ¿verdad? Inmediatamente, o sea, todo tiene que estar siempre en equilibrio. Entonces, si hacemos un corte, igual aparecen las mismas cosas en ambos lados con el sentido contrario de dirección. ¿Para qué? Para que cuando esto se junta, no hay nada, ¿verdad? Evidentemente, usted ve ahí su mano y usted ve su codo en la articulación y eso está ahí quieto, digamos, no tiene ninguna fuerza, pero si usted lo cortase, y ahí aparecen esas fuerzas internas que es lo que lo mantiene unido, ¿verdad? Entonces vean que esto que está acá tampoco se analiza en este curso, que tiene que ver, digamos, con las deformaciones del elemento, qué es lo que siente el elemento al ser sometido a estos esfuerzos, a estas cargas, ¿verdad? Realmente aquí, al esto jalar acá, se producen unas fuerzas para allá y entonces esto, él siente que en C lo jalan y más bien siente que en B lo presionan, entonces por eso es que se hace en esta forma. Pero bueno, esto se analiza con mucha profundidad en el tema, en el curso de sólidos. Este, y bueno, acá es parte de lo que ya dije, lo que está ahí escrito. Y esta sí la vamos a leer acá, donde dice que F, ¿verdad? En este caso F es una fuerza interna que actúa en la dirección longitudinal o axial del elemento, ¿verdad? Siempre actúa únicamente en esa dirección. Y eso es importante, digamos, que lo entendamos, que es en el eje del elemento. O sea, si el elemento es vertical, es por eso que F es vertical, ¿verdad? Porque el eje acá del elemento es un eje vertical. Pero si el elemento está inclinado, entonces la fuerza axial va a estar inclinada, porque siempre va en la línea del eje del elemento, ¿verdad? Entonces,
No es que F es vertical, no es que F es horizontal, no. F va en la dirección del eje del elemento. Entonces eso es importante. Eh, V, en cambio, es más bien siempre perpendicular al elemento. La V siempre es transversal al elemento y se le va a llamar fuerza cortante y es lo que hace que los elementos literalmente se quieran partir a lo largo de ese sentido perpendicular por las fuerzas que están experimentando. ¿Verdad? La fuerza de cortante, si no se, o sea, si no se contrarresta de buena manera, se nos parten los elementos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en una viga de concreto, esa es la razón principal por la que tenemos que poner aros. Eh, ¿Para qué? Para que cuando vengan estas fuerzas de corte perpendiculares al elemento y quieran cortarlo, los aros lo mantengan unido. ¿Verdad? Entonces, sobre esta fuerza cortante uno analiza mucho durante todo el transcurso de estos cursos de la sección estructural. Y por último tenemos el momento, ¿verdad? Que el momento es producto. Por ejemplo, vean que aquí en D hay una fuerza, ¿verdad? Y a esta fuerza se le pueden sacar las componentes y vean que una componente estaría, digamos, perpendicular al elemento vean que donde cortamos en J ya hemos recorrido una cierta distancia, de allí que se va a formar un momento. ¿Verdad? Entonces el momento realmente, como siempre ha dependido, entre más brazo de palanca, más momento, y entre menos brazo de palanca, menos momento. Entonces, ¿qué es lo interesante de un elemento? Lo interesante de un elemento como una viga o una columna o una, bueno, incluso también un muro, pero los muros se analizan todavía un poco más, es todavía más complejo el análisis, entonces se nos sigue quedando por fuera al menos de este curso. Eh, el momento no es el mismo en todo el elemento, ¿verdad? Sino que va a haber un punto de momento máximo en el elemento y por eso es que va a ser importante lo que veamos como último tema del curso, que es lo de los diagramas de cortante y momento, porque tenemos que encontrar exactamente en qué punto, ¿verdad? Del elemento es donde se siente el mayor momento. Y por lo general uno lo que hace es que diseña el elemento para que soporte precisamente ese momento. Si uno hace un buen diseño, puede ir cambiando, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo tengo una viga, pero esa viga resulta que yo tengo un momento muy grande, pero solo está en una sección de la viga, ¿verdad? Entonces una viga que mide, qué sé yo, 8 metros, y usted sabe que el momento está concentrado en 2 metros, por decirlo así. Entonces los otros 6 metros usted los puede diseñar para el mismo momento, pero podría estar sobredimensionando, entonces uno puede tomar decisiones, digamos, y decir, ok, voy a hacer diferentes diseños para mi misma viga con base en diferentes momentos. Entonces, todo eso es lo que uno va a ir analizando más adelante. Pero lo importante de ir sentando acá las bases es que nos vayamos a dar cuenta de que el momento no es el mismo a lo largo de todo el elemento, sino que en muchas ocasiones, conforme crece la distancia, ¿verdad? Va a ir creciendo el momento, pero no es siempre así, porque luego pueden venir la interacción de otras fuerzas que nos contrarreste, por ejemplo, el momento y más bien en un punto tal vez más alejados, el momento no va a ser más grande, va a ser más pequeño, ¿verdad? Entonces, también lo importante acá es que no es predecible ni es siempre una receta, sino que en realidad corresponde a un análisis continuo y en cada caso. Ok, entonces, por ejemplo, veamos acá, ¿esto qué es? No sé por qué estaba ahí. Bien, eh, ¿cómo se obtienen estas fuerzas internas? Bueno, estas fuerzas internas se van a obtener con base en cortes. Por ejemplo, vean que aquí está este elemento, ¿verdad? Entonces, un elemento así inclinado. Entonces, es un elemento que se llama ABC y se sabe que hay una fuerza aquí P y hay una fuerza menos P. O sea, ya esto como tal, esto está en equilibrio. ¿Ok? Entonces vean que nos preguntan por las fuerzas internas en el punto D, por ejemplo. Nos pueden preguntar por las fuerzas internas aquí, o nos pueden preguntar por las fuerzas internas en B, o sea, nos pueden preguntar en casi cualquier lado.
Entonces resulta que cuando usted hace un corte acá en D, ¿verdad? Cuando usted hace un corte acá en D, nacen, como habíamos dicho, nace una fuerza cortante, van a ser una fuerza axial y van a ser también un momento, ¿verdad? O sea, estos tres están acá. Y los mismos tres van a aparecer al otro lado, ¿ok? Ahora, tenemos que tener una convención para esto, ¿verdad? Como siempre, tenemos que tener convenciones y entonces la convención va a ser así. Si yo corto, ¿verdad? Si yo corto y el corte está a la derecha, o sea, más bien, lo que, bueno, si el corte está a la derecha y lo que me quedó a la izquierda del punto donde corté, ¿verdad? Entonces, para este caso, siempre vamos a dibujar la fuerza axial saliendo del elemento, ¿verdad? Vean que la fuerza axial al final del camino es en los dos casos saliendo del elemento. Y eso es lo importante, nunca se dibuja hacia adentro del elemento, sino que por convención siempre la vamos a dibujar hacia afuera. Pero bueno, cuando hacemos el corte del lado derecho, es decir, que nos queda toda la figura en el lado izquierdo, entonces vamos a decir que hacia la derecha es positivo. Vamos a decir que el momento en el sentido del reloj, contrario al reloj, perdón, es positivo. Y tal vez, y contrario a los pronósticos, vamos a decir que el cortante más bien es positivo hacia abajo. ¿Ok? Entonces vean que la V la dibujamos hacia abajo. ¿Ok? Eso tiene que ver con la materia que se va a desarrollar más adelante. Entonces, si por el contrario yo tengo la misma figura, ¿verdad? Pero el otro lado que me sobró, lo que quedó a la derecha del corte, es decir, que el corte es lo que está lo más a la izquierda, entonces, la fuerza, vean que en este caso la axial siempre se hace hacia afuera, pero en este caso hacia la izquierda implica que esto va negativo. El momento se hace en el sentido horario, que implica que es negativo. Y el cortante se hace hacia arriba, que implica también que eso es negativo, ¿verdad? Entonces, perdón, esas serían las tres maneras en las que tenemos que poner las fuerzas en cada caso. Entonces, eso, bueno, lo vamos a ir haciendo en algunos ejemplos para que lo veamos. ¿Ok? Entonces, al final vean que acá nos está quedando de que siempre tenemos que recurrir a las mismas tres ecuaciones que hemos recurrido prácticamente a lo largo de todo el curso, que son nuestra sumatoria de fuerzas en X, nuestra sumatoria de fuerzas en Y y nuestra sumatoria de momentos, amparados en que todo esto está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, si vean que podemos resolver tres incógnitas y casualmente una es la axial, la otra es el cortante y la tercera es el momento. Entonces, estamos completamente listos. Vean que este es un buen ejemplo de las condiciones porque tenemos que el elemento está inclinado, ¿verdad? Entonces, al elemento estar inclinado, eh, queda, digamos, determinado que la fuerza axial es simplemente porque va en el eje longitudinal del elemento, ¿verdad? Entendemos que este sería el eje del elemento. Entonces vean que la fuerza axial va en ese eje, que la fuerza de cortante es perfectamente perpendicular a ese eje y que el momento, de total no importa el momento porque no tiene, digamos, como es un giro, da lo mismo que yo lo hubiera dibujado así o da lo mismo que yo lo hubiera dibujado, qué sé yo, así y con la flecha acá. Nada más vean que esta flecha es equivalente a la que ya está dibujada en la presentación porque es solo otra parte del giro, ¿verdad? Siempre y cuando el sentido del giro sea el mismo, siempre va a siempre va a estar bien. Entonces, recuerden, la axial perpendicular, perdón, la axial en el sentido del eje del elemento, la cortante siempre perpendicular y el momento, pues nada, el momento va en el sentido antihorario. Ahora, también es un buen ejemplo del caso general porque esta fuerza P,
que está siendo aplicada en el punto A es una fuerza que también tiene, bueno, una inclinación con respecto al elemento. Vean que es una fuerza horizontal, pero el elemento está inclinado. Entonces, en una nueva normalidad en la cual este es el eje y el inclinado este es el X, ¿verdad? Si esta es la condición nueva, que este es Y y que este es X, donde vean que de nuevo el conocer de geometría y de ángulos y de todo es siempre clave en este tipo de ejercicio. Entonces vean que ahora más bien la fuerza P es una fuerza inclinada con respecto a los ejes y de hecho es una fuerza que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces esa fuerza tendríamos que descomponerla, entendiendo que va a haber aquí una componente horizontal y entendiendo que va a haber aquí una componente vertical de esa fuerza, ¿verdad? Entonces, esta fuerza es PY y esta fuerza es PX, ¿verdad? Esta sería PX. Entonces, claramente nos damos cuenta que haciendo sumatoria de fuerzas en X, en este eje X inclinado, ¿verdad? La fuerza axial es exactamente igual al valor de PX, sea el que sea el valor de PX, que la fuerza de cortante es exactamente igual al valor de PY, y que si usted hace sumatoria de momentos en D, evidentemente V y F desaparecen porque están allí mismo. PX no tiene momento porque está actuando sobre la línea de acción. En cambio, PY sí tiene momento, ¿verdad? Y que básicamente el momento sería igual a PY multiplicado por la distancia X, que es AD. ¿Verdad? Entonces vean que esto no es más que lo mismo que hemos hecho a lo largo de todo el curso en cuanto a equilibrio, nada más que ahora son unas fuerzas que salen en un corte, pero realmente en el grueso de la materia, digamos, en el grueso del contenido teórico además, no cambia nada, ¿verdad? Sigue siendo hacer equilibrio. Entonces eso es importante. Y lo otro que vamos a ver acá es, bueno, un problema. Vamos a hacer un problema resuelto, el cual es un problema un poquito más, o sea, que es interesante porque nos viene a amarrar varios conceptos. Vean que, bueno, aquí decía que esto es un armazón, ¿verdad? Y que determine las fuerzas internas en el punto J. Aquí está el punto J, ¿lo ven? Y que también en el punto K. Todo lo vamos a hacer. Y que dice que esta armazón ya había sido resuelta en un ejercicio previo. Entonces, para el libro y para la solución del libro, ya ellos parten del hecho de que ya conocen las fuerzas en E y que ya conocen las fuerzas en F, pero nosotros pues no las conocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver esto, vamos a ir viendo a ver qué pasa para poder ir haciendo todo el equilibrio del ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a ver que si esto es una fuerza vertical acá, ¿verdad? De 2400, ¿qué condiciones de apoyo tenemos? Tenemos una articulación en E y tenemos un patín en F. Entonces, ya sabemos que esas son tres reacciones, ¿verdad? Y como son externas y tenemos tres ecuaciones, podemos encontrarlas, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí una fuerza EX, vamos a tener acá una fuerza EY y vamos a tener aquí una fuerza FY, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Usted sería EX y usted sería EY y usted sería FY, ¿ok? Entonces vean que, bueno, tenemos las cotas de todo. Este, básicamente, si hacemos sumatoria de momentos en E, nos vamos a dar cuenta de cuánto es FY. Si hubiéramos hecho sumatoria de momentos en F, nos damos cuenta de cuánto vale EY. Con cualquiera de las dos que hagamos, o podemos hacer las dos, ¿verdad? También se vale. Nada más que no acostumbramos a hacer dos sumatorios de momentos en un mismo ejercicio.
Lo que pasa es que si esa sumatoria de momentos están bien escogidas, ¿verdad? Están bien escogidas y se hacen en ambos, o sea, se hacen de manera que nos den información nueva, entonces se puede hacer, digamos, no pasa nada. Pero acá lo que haríamos, lo que solemos hacer es que si hacemos sumatoria de momentos en E y encontramos la fuerza FY, ¿verdad? Ya no, ya simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en y ya nos daría la que falta, ¿verdad? Vean que evidentemente si hacemos rápidamente una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Y eso es igual a cero, evidentemente eso da como resultado que X es igual a cero, ¿ok? Vea que si entonces hacemos una sumatoria, dijimos, de momentos en E, ¿verdad? Una sumatoria de momentos en E, entonces, y si esa sumatoria de momentos es igual a cero, que recuerden que esto está en un equilibrio constante, entonces si hacemos esta sumatoria de momentos y decimos, ¿verdad? Que no se nos olvide nunca nuestra convención, que lo que gira así es positivo, ¿verdad? Si decimos que lo que gira así es positivo, entonces básicamente en el punto E, ¿verdad? Usted se da cuenta que el FY hace girar esto de forma positiva, mientras que el 2400 hace girar eso de forma negativa, ¿verdad? Eso usted se puede dar cuenta. Y entonces tiene que FY, que gira positivo por su brazo de palanca, que es 4.8 metros, ¿verdad? Bueno, no vamos a poner las unidades. Menos 2400, que hace girar eso de forma negativa por su brazo de palanca, que es 3.6, y que eso es igual a cero, vean que rápidamente puede despejar cuánto vale FY. ¿Ok? Entonces sería 2400 por 3.6 dividido entre 4.8, ¿verdad? Entonces, como esto es negativo, pasa al otro lado a sumar y el 4.8 que está positivo pasa a dividir positivo y entonces FY da 1800. ¿Ok? No hay, no hay mayor cosa aquí. ¿Ok? Luego hacemos una sumatoria de fuerzas en y decimos que eso tiene que ser cero y que de acuerdo a nuestra ya conocida convención, todo lo que va en este caso hacia arriba es positivo. Entonces vean que el hecho de que FY nos haya dado 1800, ¿verdad? Significa dos cosas. Primero, que no le pusimos las unidades. Entonces las vamos a poner. 1800 newtons. ¿Ok? Y lo otro que significa es que si nos dio positivo y lo habíamos predicho para arriba, es que esto efectivamente va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ahora que hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, dice que tenemos hacia arriba EY, que tenemos FY y que tenemos 2400 hacia abajo, ¿verdad? Y que eso sería igual a cero y que Y más lo que vale FY, que es 1800, menos lo que vale 2400 que ya has dado, eso es igual a cero. Y evidentemente eso da menos 600 y ese menos 600 cuando se pasa al otro lado pasa a sumar y entonces Y es igual a 600 newtons. Y el hecho de que nos haya dado positivo también va a tener una implicación de que esos son 600 newtons hacia arriba. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos las reacciones. Ahora, si yo separo eso en elementos, ¿verdad? Si yo separo eso en elementos, y entonces yo digo que yo tengo el elemento A, B, E, ¿verdad? Y que a eso yo le voy a sumar el elemento, pero lo voy a, ¿verdad? El elemento BCD que está aquí más abajo, yo lo voy a poner acá, ¿ok? BCD. Y el elemento inclinado, también yo lo voy a poner acá, ¿verdad? En este caso vamos a ver si con el grosor, el lápiz más grueso.
Ok, queda parecido. Entonces digamos que ese es el elemento inclinado. Entonces, acá tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que van a aparecer un buen poco de fuerzas internas. Yo tengo las que ya conozco en el elemento acá, bueno, eso salió muy feo. Este, yo sé que acá en E, ¿verdad? Yo sé que en E hay una fuerza vertical hacia arriba. De hecho, esa fuerza vale 600. Podría incluso ponerle el valor, ¿verdad? 600 newtons. Yo sé que no hay fuerza horizontal, ¿verdad? Porque ya lo habíamos determinado de esa manera. Pero yo sé que en el punto E, en el punto B, perdón, aparecen dos fuerzas. Yo no puedo saber, digamos que solo va a ser vertical. Entonces yo tendría que poner una fuerza aquí vertical y tendría que poner una fuerza acá horizontal. ¿Ok? Que esas fuerzas son BY y BX. ¿Ok? Ahora, inmediatamente esto ¿dónde se conecta? Se conecta aquí, ¿verdad? Entonces yo tendría que decir, ok, por la misma razón, tiene que haber aquí una fuerza BX y tiene que haber aquí una fuerza BY hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esta fuerza que yo le había puesto se tiene que seguir llamando BX y esta fuerza que yo le había puesto se tiene que seguir llamando BY. De igual manera, uno tendría que decir que en el elemento, en el punto A va a aparecer una fuerza vertical y va a aparecer una fuerza horizontal porque esos son pasadores y los pasadores nos van a dar siempre dos incógnitas. Entonces, que este es a Y y que este es a X. Ahora, ¿esto a dónde está clavado? Este elemento se clava con el elemento inclinado, ¿verdad? El ACF. Entonces, acá en A tiene que haber igual una fuerza hacia abajo, que se tiene que contrarrestar con esta, y una fuerza hacia la izquierda, que se tiene que contrarrestar con la anterior, ¿verdad? Entonces, eh, esta se llamaría AX y esta se llamaría AY. Luego, bueno, ya tengo las dos fuerzas del elemento EBA, ¿ok? Ahora viendo el elemento BCD, ¿verdad? El elemento BCD tiene acá, como a esta altura, el punto C, ¿verdad? Entonces decimos que el punto C tiene una fuerza para allá, vertical, y digamos que tiene una fuerza horizontal que sale también desde C. Entonces, esta sería la fuerza CY y esta sería la fuerza CX, ¿verdad? Ahora, ¿ese elemento con cuál se une? Se une con el elemento ACF, ¿verdad? Que es el inclinado, y se une también ahí en el punto C. Entonces usted lo que tiene que irse es como hacia la altura donde está el punto C y decir, ok, ahí en C tienen que haber dos fuerzas. Una que es contraria a esta para que se equilibre y una que es contraria a esta otra para que se equilibre también, ¿verdad? Y esa fuerza ya sabemos que esta se llama CY y que esta se llama CX. Entonces vean que finalmente en el elemento BCD también sabemos que hay una fuerza vertical en el puro borde, ¿verdad? Que es una fuerza que puedo ponerle nombre, qué sé yo, la fuerza en D, lo que usted quiera, pero es una fuerza que vale 2400 newton, ¿ok? Y esa fuerza pues solo está ahí, no está en ningún otro lado. Luego, cuando analizamos el elemento ACF, nos damos cuenta que está bien, ya están las fuerzas en A y ya está la fuerza en C, pero que en F hay una fuerza vertical de 1800 que no se nos puede olvidar. Entonces tenemos acá una fuerza vertical y esta fuerza vertical tiene un valor de 1800 newton. ¿Ok? Entonces, vean que yo simplemente puse unas direcciones, ¿ok? No sé si van a ser así, pueden ser contrarias, eso lo voy a tener que ir verificando. Lo que sí es cierto, digamos, y lo que sí puse hasta este momento es que, por ejemplo, en el punto A, que está aquí en el elemento ABE en la parte de arriba, si puse las fuerzas en la dirección
positiva y positiva, inmediatamente en el otro elemento tengo que poner la negativa y negativa, ¿verdad? O sea, no puedo poner todo, aquí no podía haber puesto para arriba y para la derecha, no, porque ya eso lo usé acá, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que ahí las flechas están puestas, sí, en cualquier dirección, pero respetando que entre dos elementos que se unen en un punto, las flechas son contrarias en dirección, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que respetar. Ahora, uno puede analizar cualquiera de todos los elementos estos para ir encontrando las fuerzas de los otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a analizar este elemento. Entonces, si yo analizo este elemento y hago sumatoria de momentos acá, en, en B, ¿verdad? Yo voy a hacer una sumatoria de momentos en B. Entonces, ¿yo qué me doy cuenta? Yo me doy cuenta que tengo CY, vean que de CY no conozco la distancia, pero bueno, lo puedo calcular. Eh, Podemos hacer una regla de tres. Rápidamente nos podemos dar cuenta que eso vale 2.4, ¿verdad? Porque si esta línea se mantiene constante, ¿verdad? Esta línea no varía, ven que es la misma, el elemento A, C, F es el mismo. Entonces, y si de A a B mide 2.7, ¿verdad? Y no sabemos cuánto mide de AC, pero de A a E mide 5.4, que es el doble de 2.7, y mide 4.8 en X, ¿verdad? Entonces, 4.8 en X contra 5.4, de 2.7, que es la mitad de 5.4, esta distancia tiene que ser 2.4, que es la mitad de 4.8. ¿Verdad? Eso es simplemente semejanza de triángulos. Entonces, de A a C, el asunto tiene que medir 2.4 metros. ¿Ok? No hay quite. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en B, yo ya sé que el brazo de palanca de CY es 2.4 metros, que hace un momento positivo, y si yo hago el 2400, sé que está a 3.6 metros, y el momento de giro de negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría poner yo aquí? Yo podría poner que en el elemento BC, ¿verdad? Porque ahí tiene su pedacillo guindando, pero básicamente, bueno, BCD en D es donde está guindando, ¿verdad? En el elemento BCD. Entonces yo hago una sumatoria de momentos en B, ¿verdad? Sumatoria de momentos en B igual a cero. Y obviamente recordando siempre que los sentidos de giro antihorario son los positivos, ¿verdad? Entonces dice que CY hace momento positivo, CX hace momento negativo y, perdón, CX no hace momento porque está en la línea de acción y el 2400 hace momento negativo, ¿verdad? Entonces, básicamente uno aquí dice, bueno, vamos a ver qué pasa. 2.4 por CY menos 2400 por 3.6, ¿verdad? Entonces 2400, eso es igual a cero. 2400 por 3.6 y dividido entre 2.4, eso nos va a dar 3600. ¿Verdad? Obviamente 2400 entre 2.4 da 100 y 100 da 1000, perdón. Y 1000 por 3.6 da 3600. Entonces vean que de aquí CY es igual a 3600 newtons. Yo creo que resulta bastante claro que si CY es 3600, pues BY, bueno, entonces vean que además pegamos la dirección, si va hacia arriba porque nos dio positivo, ¿verdad? Como nos dio positivo, significa que esto va hacia arriba, ¿ok? Entonces, tenemos que hacerle aquí la máquina. Esto en el elemento BCD, ¿verdad? En el elemento BCD va hacia arriba, en el elemento ACF va hacia abajo. Y eso está bien,
¿verdad? Porque tienen que estar en equilibrio. Lo que esté en un lado, en el otro tiene que estar en la dirección exactamente opuesta. Entonces, estarán de acuerdo conmigo en que BY tiene que dar 1200 hacia abajo, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Porque yo digo, ok, siempre en el elemento BCD, ¿verdad? Yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas en y eso va a ser igual a cero. ¿Y qué fuerzas tengo? Tengo CY hacia arriba, por lo tanto es positivo, menos BY hacia abajo, por lo tanto es negativo, menos 2400, eso es igual a cero. Y como CY ya está confirmado que es 3600, menos los 2400, lo acomodo diferente, menos BY es igual a cero, y eso pues evidentemente usted sabe que eso va a dar 1200. Entonces 1200 menos BY es igual a cero, eso es porque BY es igual a 1200. No tiene otro. Newtons. Y como me dio positivo, significa que estoy bien en el signo, por lo tanto esto va hacia abajo. ¿Ok? Entonces vean qué interesante, va hacia abajo en, este, en el elemento BCD y va hacia arriba en el elemento ABE, ¿verdad? ABE, va hacia arriba. Entonces, seguimos en el equilibrio. Bueno, el CX y el BX valen cero, ¿verdad? No tenemos fuerzas horizontales, entonces valen cero. Y sobre todo también que cuando, o sea, usted puede decir que si AX, vean el elemento ABE, ¿verdad? Entonces, en el elemento ABE, por sumatoria de fuerzas en X, pues AX más BX es cero. Entonces hasta ahí usted dice, bueno, tenemos la esperanza ahí. A veces pasa que cuando hacemos sumatoria de momentos, pero vean que si hacemos sumatoria de momentos acá en el punto E, básicamente AY, ni BY, ni 600 hacen momento. O sea, no hay fuerzas que hagan momento en E más allá de BX y AX. Entonces, si usted agarra a X y lo multiplica por su brazo de palanca, y agarra a BY y lo multiplica por su brazo de palanca, sí, pero es que en ambos casos le está quedando que AX más BX es igual a cero, y en el otro caso le está quedando que AX más BX es igual a cero. Entonces, si dos elementos sumados dos veces tienen que ser cero, es porque cada uno de los elementos es cero. ¿Ok? Entonces, para que eso esté en equilibrio, tenemos esta condición. Entonces, si Bx vale cero aquí también, y si Bx vale cero por sumatoria de fuerzas en X, perdón, Cx también vale cero. Entonces, al final es darse cuenta que no hay forma de que estén estas fuerzas, entonces las podemos eliminar. Claro, básicamente todas las fuerzas horizontales, me lleva al carajo, todas las fuerzas horizontales van a ser nulas en este ejercicio. Bastaría con que esto tuviera un grado de inclinación, entonces ya no, pero no lo tiene. Entonces no hay, ay, Santa María, no hay fuerzas horizontales, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que lo que se vaya borrando ahorita lo pongo, porque no hay manera de que ya no se borre. Ok, entonces básicamente lo que se borró que me importa es que aquí decía que esto era 2400 newtons y que aquí decía que usted se llamaba CY y que aquí decía que usted se llama Belle. ¿Ok? Eso sería lo que tenemos. Ahora vean que si usted analiza perdón, el elemento ABE, básicamente ya usted conoce cuánto vale BY. BY vale 1200 para arriba y además tiene este otro 600 para abajo, para arriba también. Entonces, ¿usted cuánto cree que va a dar allí? A Y tiene que dar, si BY va para arriba, si 600 va para arriba, y esto tiene que estar en equilibrio, a Y tiene que ir para abajo, no hay otra posibilidad. Entonces, usted hace una suma en el elemento. Profe, Sí, señorita. una pregunta. Es que allá en la sumatoria para obtener BY sale 1200 para abajo y acá en el otro sería BY. Ah, bueno, no, es porque uno se contrarresta al otro.
Así Digamos, es es, el mismo. Aquí. exacto. Siempre es el mismo magnitud, pero tenemos que estar viendo la dirección en todo momento. Entonces, como este elemento originalmente está junto, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo separa y usted ve el elemento BCD, cuando hacemos en el elemento BCD sumatoria, nos da que BY da para abajo. Y eso está bien, o sea, eso es el valor y esa es la dirección en este elemento. Inmediatamente usted analiza el elemento de la par para conseguir otras respuestas, entonces vea que los BYs tienen que ser el mismo, pero en dirección opuesta. Entonces, cuando analizamos el elemento ABE, sí va hacia arriba. Okay, esa es básicamente la diferencia. Ok, En- gracias. con mucho gusto. Entonces vean que en el elemento ABE, ¿verdad? Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿ok? Y decimos que esa sumatoria tiene que ser cero. Entonces vean quiénes tenemos. Tenemos nuestro 600 para arriba, nuestro ahora BY hacia arriba y nuestro predicho AY hacia arriba, pero en realidad cuando hacemos esta sumatoria nos damos cuenta que 600 más 1200 da 1008, ¿verdad? Y 1008 más AY siendo cero no camina bien el asunto, ese 1008 tiene que pasar al otro lado negativo, entonces AY es igual a menos 1800, lo cual no está mal, simplemente es que AY para el elemento ABE, ¿verdad? AY para el elemento ABE es 1800 newtons hacia abajo. Entonces, esta conclusión de acá nos tiene que llevar a hacer dos cambios, ¿verdad? No solo tenemos que cambiar hijo, qué desgracia. Eh, no solo tenemos que cambiar, si se me va a borrar, eh, nunca había considerado que esta parte del borrado era tan poco preciso. En el elemento, vamos a poner aquí, en el elemento ABE, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que considerar es que el hecho de que nos haya dado para abajo, tenemos que ponerlo para abajo. ¿Ya? Tenemos que entender que esto iba para abajo y también va a repercutir en el elemento inclinado. Ahora, el elemento inclinado sería, una vez más, una comprobación, ¿verdad? Sería una comprobación porque vean que ya todo está determinado. Entonces, en el elemento inclinado, uno no va a hacer mucho, ya nada más se va a dar cuenta y va a decir, ok, ¿qué tenemos para el elemento inclinado? Que esto da 1008 para arriba, ¿verdad? Eh, que CY da 3600 para abajo y que esto da 1008 para arriba. Entonces, mentira, esto está, vamos a ver cómo está el asunto aquí. CY, sí, sí, estamos bien, ¿verdad? Que AY tiene que ser 1008 para arriba para que con los 1008 del punto F den los 3600 que se tienen que contrarrestar con los 3600 del CY que en el elemento, ¿verdad? En el elemento ACF se lleva para abajo, ¿verdad? Entonces vean que acá hay que tener cuidado de ver esta flecha. Esta flecha lo que significa es en el elemento BCD. Por eso es que vean que ahora además, cuando hago las sumatorias, le agrego la oración en el elemento, porque en el elemento BCD se lleva para arriba y vale 3600. Pero en el elemento A, C, F se lleva para abajo y es 3600 para abajo, que si le sumamos 1008 y le sumamos 1008, ya ahora sí nos da cero y el elemento está en equilibrio, ¿verdad? Entonces ya tenemos todas las reacciones. Que vean que esto sí se tarda uno un poco, digamos, haciéndolo despacio, pero la idea o mi objetivo es que quede tal vez lo más claro posible. Entender, ¿verdad?, que entre un elemento y otro, las direcciones siempre tienen que ser opuestas. El valor siempre se mantiene, pero las direcciones tienen que ser opuestas. Entonces veamos que esto ya se nos va a ir. Y lo primero que encontraríamos en la diapositiva es esto, ¿verdad? Que es
encontramos, ¿verdad? Vean que aquí se parte del hecho de que uno estas reacciones las encuentra y vean que sí nos dio efectivamente como dijimos, ¿verdad? 1002 para arriba y 1002 para abajo. 3600 para arriba en el elemento BCD, 3600 para abajo en el elemento ACF. 1008 para abajo en el elemento ABE, 1008 para arriba en el elemento ACF, ¿verdad? Entonces todo tiene que estar en equilibrio. Y ahora viene lo que es propio de este tema, ¿verdad? Que es encontrar cuál sería la reacción en el punto J, ¿verdad? Entonces, tengamos en mente este elemento, vean que vamos a analizarlo únicamente para el J, obviamente, el elemento ACF, porque ese es digamos, el elemento que contiene el punto J. Entonces, tengamos el elemento en mente porque nos vamos a cambiar a la cámara para analizarlo. Entonces, tenemos que, ¿verdad? Este es el elemento así inclinado, ¿ok? Puede tener, digamos, obviamente tiene un nivel de espesor, uno lo puede dibujar como una línea o lo puede dibujar, digamos, como con un espesorcillo ahí. Este punto se llama A, ¿verdad? Y existe en A, ya vimos, para el elemento una fuerza vertical hacia arriba de 1800 newtons. Tenemos el punto en el medio aquí, es un punto exactamente en el medio, que se llama C, donde existe una fuerza hacia abajo, que es de 3600 newtons, y este punto se llama F, y tenemos exactamente hacia arriba una fuerza de 1800 newtons. Estas cotas, ¿verdad? En realidad la cota que se conoce en el ejercicio es la cota grande, que es de 4.8, pero si la cota grande es de 4.8, entonces esto es 2.4 y esto es 2.4, ¿verdad? Porque esto tiene una semejanza y tenemos que las cotas verticales son 2.7 en cada caso, ¿verdad? 2.7 y 2.7. Nada más vamos a volver un momento a la presentación para ver dice que el punto J está a 1.2, ¿lo ven? En el eje X, ¿verdad? En la cota horizontal. Entonces, si este punto J, ¿verdad? Si ese punto J está no tenía por aquí, no, tal vez lo puedo poner con este es J, y tenemos que esta cota es 1.2 metros, ¿verdad? Entendiendo que esto 1.2 es la mitad de 2.4, tiene que cumplirse por la misma semejanza de los triángulos, que esto es 1.35, que es la mitad de 2.7. Porque eso se tendría que cumplir, no hay otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es partir, partir en J. Ok, hacer un corte aquí, ¿verdad? Un corte que pase por el punto J. Ahora o más adelante, digamos, no hay problemas. En algún momento tenemos que calcular cuánto es este ángulo, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, tenemos que calcularlo. Ese ángulo que le podemos llamar, qué sé yo, el ángulo alfa. Vean que en el ejercicio, es más, no le vamos a llamar el ángulo alfa porque en la presentación el ángulo se llama alfa, el ángulo del ejercicio se llama alfa y es el ángulo que a mí no me gusta usar porque en el ejercicio dan este ángulo, que es el ángulo con respecto al eje Y. A mí me gusta usar el ángulo con respecto al eje X, entonces le vamos a llamar beta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería beta? Que por cierto, el beta aquí es el mismo beta acá, ¿verdad? O sea, usted sabe que este ángulo es este mismo ángulo que está aquí. No hay otra posibilidad por el teorema de Tales. Y beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 del opuesto, que básicamente es 5.4. Vean que se puede hacer, o sea, se puede hacer con 5.4 sobre 4.8
se puede hacer con 2.7 sobre 2.4, se puede hacer incluso con 1.35 entre 1.2. O sea, nada más que mantenga la congruencia, digamos, de los lados que usted escoja, pero bueno, ese beta nos va a dar no más y no menos que la tangente inversa de 5.4 entre 4.8 y eso es 48.37 grados. ¿Ok? Vean que una vez más el entender los ángulos es clave. ¿Ok? Entonces vean que vamos a hacer un corte aquí en J. Entonces, magnificando mucho, digamos, lo que vamos a obtener, vamos a hacer una cosa así grande, ¿verdad? Suponiendo que este sería entonces la sección que estamos cortando hasta J y que esta es el resto de la sección, ¿verdad? Una cosa así exagerada. Entonces, que aquí tenemos esta fuerza que ya estaba dada, que era de 1800 newtons, ¿verdad? Que aquí nacieron tres, ¿verdad? Y son básicamente la fuerza axial hacia afuera del elemento. Ok, vean, nos damos cuenta, ¿verdad? El elemento nos está quedando primordialmente, por decir algo, a la izquierda, es decir, el corte está en lo que consideramos la derecha, por lo tanto, la fuerza axial es saliendo, el cortante hacia abajo, ¿verdad? Y el momento en el sentido positivo del giro, ¿ok? Y este otro lado tiene que quedar exactamente igual, pero puesto en dirección, ¿verdad? El F para allá, el cortante para el otro lado y el momento para el otro lado. ¿Ok? Porque si estos dos puntos se fusionan, tienen que desaparecer todo y nada más quedar el elemento de manera continua. Entonces, hay veces que uno puede hacer cosas como estas. Uno puede decir, es que este punto se llama el punto J por la derecha. Entonces uno le pone un signo positivo diciendo que este es justo el corte en J, pero viéndolo exactamente a la derecha. Y uno le podría poner el J negativo, que es justo lo que queda a la izquierda del corte en J. ¿Verdad? Y J más superpuesto con J menos, tiene que quedar simplemente J. ¿Ok? ¿Y qué sabemos? Uno sabe de que esta cota, ¿verdad? Que esta cota es 1.35, que esta cota es 1.2, y aquí hay más gente, ¿verdad? Aquí está la 3600 por aquí y el 1008 por acá, y que estas cotas son, ¿verdad? Uno sabe que estas cotas son 1.2, que es lo que hace falta, digamos, del otro, y este es 2.4, y que esta cota aquí para llegar que esto es 2.7 y que esto es 1.35. Entonces, es completamente indiferente que usted trabaje con este lado o que usted trabaje con este lado. Pero yo voy a trabajar con este. ¿Y por qué voy a trabajar con este? Por la misma razón que hemos hecho nodos en las armaduras y hemos dejado otros por fuera. Elegimos los más fáciles. ¿Ok? Elegimos los más fáciles. Entonces, yo voy a elegir trabajar con esta sección de acá. ¿Ok? Entonces, esta es toda la figura, ¿verdad? O sea, este es todo el elemento. Esto no lo solemos hacer así siempre tan exagerado, pero lo estamos haciendo ahorita para que nos quede totalmente claro, ¿verdad? O tratar de que nos quede lo más claro posible. Entonces, ahora ya solo voy a analizar el pedacito este de la derecha. Dice que este ángulo es beta, ¿verdad? Entonces yo sé que si esto está así vertical y es 1800 para allá, entonces yo sé que si yo hago aquí esta sería, digamos, póngale que le llamamos F1, ¿verdad? La fuerza esta de 1800. Entonces tenemos un F1X y tenemos
un F1Y, ¿verdad? ¿Y qué sabemos? Vean, digamos, si esto es beta, ¿verdad? Este ángulo, como esto es recto, esto es 90 menos beta, este vuelve a ser beta y este vuelve a ser 90 menos beta. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de que vayamos a calcular los componentes, eh, no nos vaya a pasar, digamos, lo que tanto hablamos en la materia del de allá, por el capítulo 3 o 4, que es que hay que tener cuidado con los ángulos, ¿verdad? Este ángulo nos había dado 48 punto, ¿qué nos había dado? 48,37, ¿verdad? Lo tenemos aquí, 48,37. Pero entonces, si este ángulo es 48,37, este ángulo que yo tengo aquí no es 48,37, es 42,60 pero 70 no, sí, 63, ¿verdad? Que es 90 menos 48,37 es, imagínense, 41,63, ¿ok? Entonces, eso es de cuidado porque si, dependiendo de cómo usted vaya a calcular las componentes de F1, la puede echar a perder, ¿verdad? Y uno la puede echar a perder siempre y cuando se dé cuenta antes de que termine el ejercicio, ¿verdad? Entonces, el F1X va a ser igual al F1 por el coseno de este ángulo que es 41,63. ¿Ok? Ahora usted me dirá, profe, es que yo eso que usted hace a mí me vale tapa, yo siempre uso este ángulo y entonces yo ya sé, yo analizo y yo digo, bueno, es que esto tiene que ser con el seno de 48,37, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces al final, la libertad de qué ángulo utilicen es totalmente de parte de ustedes, siempre y cuando el resultado esté bueno, ¿verdad? Entonces 41,63 es el que yo voy a usar porque recuerdo, ¿verdad? Este es beta, ok, entonces esto es 90, entonces esto es 90 menos beta, entonces esto es 90, entonces esto es beta, y así la misma historia. Y sé que tengo que usar el ángulo correcto. Y eso va a dar 1345,41, ¿verdad? Eso sería la F1X. Luego la F1Y va a ser igual a la F1 por el seno de 41,63 o por el coseno de 48,37, depende cómo usted lo haga. Y el F1Y va a ser igual a 1008 por el seno de 41,63 y eso va a dar 1195,77 newtons. Y esto también son newtons. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, esto es muy importante porque aquí dijimos que nacieron nuestras tres fuerzas, una fuerza axial, una fuerza cortante y un momento positivo, ¿verdad? Entonces, recuerde que ahora los ejes están torcidos, ¿verdad? Este sería el eje X y el eje Y es perpendicular, o sea, en la dirección de F1Y y en la dirección de V, ¿ok? Entonces, por sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y siempre hacia la derecha es positivo, entonces tenemos que F menos el F1X va a ser igual a 0. Entonces, F va a ser igual a F1X y F1X había dado esto. Entonces, el F va a ser igual a 1345,41 newton. Ok, ya tenemos cuánto vale la fuerza axial en ese punto. Ahora, ¿cuánto vale el cortante? Ya hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba es positivo. Entonces, más bien, ¿quién sería positivo? F1Y. El cortante es negativo y eso es igual a 0. Entonces, al final queda que el cortante es igual a F1Y, por lo tanto queda que el cortante es 1195,77 newtons. ¿Qué significa eso? Eso significa que este punto J lo que está sintiendo internamente es una fuerza que lo está jalando de 1300 newtons o un poquito más y una fuerza que lo quiere cortar de 1100, de casi 1200 newtons. Eso es lo que él siente. Pero además va a sentir un momento, ¿verdad? Va a sentir un momento que lo quiere rotar, o sea, él quiere darse vuelta, él quiere girar, pero no puede, ¿verdad? Porque está restringido internamente. Ahora, si no está bien diseñado, él gira y ahí es cuando las cosas se caen, ¿verdad? Bien,
Lo único que nos haría falta aquí encontrar es el momento, ¿verdad? Y vean que el momento, yo hago sumatoria de momentos precisamente ahí, ¿ok? Si yo hago sumatoria de momentos acá, vean que esta distancia es importante. Esta distancia como tal, yo no la conocía o no la conozco. Lo que conozco son los catetos, ¿verdad? Que los hemos dibujado varias veces. Vean que los tenemos dibujados acá, 1.2 y 1.35. Entonces usted ya, Pitágoras lo sabe de memoria, ¿verdad? 1.35 más 1.2 al cuadrado es igual a 1.81. Entonces vean que aquí lo interesante es que esta distancia es 1.81 metros y esta es la distancia del brazo de palanca de esta fuerza vertical en nuestro nuevo eje vertical, ¿verdad? Entender obviamente que solo F1Y hace momento, F1X evidentemente no hace momento aquí en J, ¿verdad? Eso es clave que lo entendamos. Entonces, haciendo una sumatoria de momentos en J es igual a cero, gira para allá es positivo, y lo que tenemos es el momento en J, ¿verdad? El momento en J, y esto es un momento negativo menos el F1Y multiplicado por el brazo de palanca, que es 1.81. Y eso es igual a cero. Entonces, básicamente el momento en J es 1195.77 por 1.81. Y entonces el momento en J nos va a dar 2000 y pico, 1195.77 por 1.81, 2164.34 newtons por metro. Y entonces, este es el momento con el que eso quiere girar. O sea, ese punto J siente que lo están queriendo rotar este valor. Entonces, tiene que existir en lo interno del elemento, ya sea que por el concreto o si es un elemento metálico o si es un elemento de madera, lo que sea, pero tiene que existir, o sea, la pieza debe de ser capaz de resistir al menos este momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando se someta a este momento no pase ningún efecto adverso. Y obviamente casi nunca estamos en lo justo, más bien siempre los elementos aguantan un poco más incluso, ¿verdad? Por el tema de los factores de seguridad y básicamente por el miedo que tenemos a los cálculos y que eso sea la realidad plena, ¿verdad? Entonces siempre metemos factores de seguridad por todo lado. Entonces, esas serían las fuerzas internas del elemento, del punto J. Si nosotros hubiéramos analizado esta otra mitad, se lo juro que llegamos exactamente a los mismos resultados, ¿verdad? Solo que hacia allá y hacia arriba y hacia el otro lado, ¿ok? Pero tienen que ser los mismos. Entonces, si usted quiere y tiene la curiosidad científica, lo invito a que lo haga y se dé cuenta que son los mismos. Lo otro que nos preguntaban, y para finalizar, el presente recital, dijo Marco, vamos a encontrar la fuerza del elemento del punto K, ¿verdad? Entonces vamos a compartir nada más brevemente para que usted recuerde, para que recordemos cómo era el elemento para el punto K y era este que está aquí, ¿verdad? Se nos pedía encontrar la fuerza interna en el punto K y tenemos 1200 para abajo, 3600 para arriba, 2400 para abajo y la distancia es 1.5. Vamos a ver. Y bueno, el elemento final, ¿verdad? Que nos hace falta es que nos piden la fuerza del elemento K. Y entonces aquí estaba B, aquí estaba C y aquí estaba D. ¿Ok? En este elemento lo habíamos resuelto y teníamos que nos daba 1200 para abajo, 3600 para arriba y 2400 que era dado en el ejercicio para abajo. ¿Ok? Y teníamos unas cotas, ¿verdad? Entonces, esta cota es 2.4 y esta era 1.2 porque la cota que viene realmente en el ejercicio es que todo es 3.6 y uno saca ahí las cotas por sumas y restas y que hay un punto K al cual le queremos encontrar las fuerzas internas
y vean que ese punto K está a 1.5 metros de acuerdo con el ejercicio. Entonces vean que nuevamente nosotros vamos a partir esto en dos, exactamente en el punto K, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar aquí 1200 para abajo, nos va a quedar aquí, más o menos por aquí, sí, 3600 para arriba, ¿verdad? Ignore estas, esto nunca estuvo para abajo, fue meramente una ilusión óptica, y esto es 2400 para abajo. ¿Y quiénes nacieron? Bueno, los mismos, ¿verdad? Dijimos, tiene que nacer para abajo el cortante, para la derecha la F y positivo el momento. Y del otro lado, para afuera la F, el momento para el otro lado y el cortante para arriba. ¿Verdad? Siempre nacen de la misma manera. Y tenemos que las cotas son las siguientes. Esto vale 1,5, esto vale 0.9 y 1.2, y usted escoge cuál mitad analiza. Y yo voy a analizar esta mitad, ¿verdad? Esta no, porque tiene una fuerza más y son muy perezosos. Entonces, me doy cuenta rápidamente que aquí este elemento, el elemento, ven, por ejemplo, tratándose de temas axiales o de temas axiales, tensión o compresión, el elemento BCD es un elemento de fuerza cero para el axial, no tiene fuerza axial, porque vean que todas las fuerzas son verticales, entonces no tiene que soportar ninguna fuerza longitudinal, o sea, ninguna fuerza axial, todo es puro cortante. Entonces, por pura inspección, ¿verdad? De esta mitad, me doy cuenta rápidamente que el F es cero, que no tiene que soportar fuerzas axiales. Al mismo tiempo, muy rápidamente me doy cuenta que el cortante en este caso es para arriba, ¿verdad? Si esto es 1200 para abajo, pues esto es 1200 para arriba, no hay tutía. Entonces, esto es 1200 newtons para arriba, ¿ok? A pura inspección. Y si esto gira, vean que usted pone el dedito aquí, esto, el 1200 haría que esto gire a favor del reloj, el momento no puede ser en ese sentido, tiene que ser en el sentido contrario, y eso lo puedo ver aquí rápidamente en una sumatoria de momentos en K, ¿verdad? El sentido para allá es positivo, vean que tenemos el momento en K positivo, y además tendríamos 1200 positivos, no puede ser, ¿verdad? O sea, el momento en K tiene que ir en la dirección contraria. 1200 por el brazo de palanca, que es 1,5 metros, ¿verdad? Entonces el momento, y eso es igual a cero. Vean que el momento en K da menos 1800 newtons por metro. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el momento en K es 1800 newtons por metro, pero para allá, ¿verdad? En el sentido positivo del reloj, en el sentido horario. Evidentemente, ¿por qué? Porque, insisto, ¿verdad? Si usted pone un punto de apoyo acá, el 1200 querría hacer girar esto a favor del reloj, por lo tanto, el momento interno que soporta el elemento tiene que ser en la dirección contraria para que eso se mantenga en equilibrio. Entonces, vean que esas son las fuerzas internas del elemento, del punto K. ¿Ok? Y eso siempre se hace de la misma forma, o sea, no hay, es siempre partir, siempre ver cuál es la fuerza axial haciendo sumatoria de fuerzas en X, la fuerza vertical haciendo sumatoria de fuerzas en y el momento haciendo sumatoria de momentos. Entonces vean que en este curso, todo el curso hemos tenido que hacer las mismas tres sumatorias, de fuerzas en X, de fuerzas en y de momentos, y que todo vale cero. Entonces, es básicamente yo puedo haber llegado el primer día y le digo, vea muchachos, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, y sumatoria de momentos igual a cero, y eso es todo lo que les voy a enseñar. El resto usted todo lo tiene que saber porque son puras cuestiones de ángulos, ¿verdad? Pero en eso se resume nuestro curso. Y eso, o sea, y evidentemente no, eso no es trivial tampoco, ¿verdad? No es como que el día uno usted dice, ah, sí, ya, gracias, chao. Pero realmente el curso es mucho eso, ¿verdad? Mucho entender esas tres ecuaciones. Y vean que aquí está resuelto, por si usted lo quiere igual analizar, ¿verdad? Entonces vean que las fuerzas internas en J, a nosotros ese momento nos dio eh, muy parecido, nos dio 2164, ¿verdad? Aquí da 2160, eso tiene que ver con los decimales. Y
porque vean que nosotros usamos el ángulo como 41.63 y aquí se usó el ángulo como 41.7. Pero al final está bien, digamos, en ambos casos. Eh, de hecho, usted podrá darse cuenta que en la revisión del examen, cuando la vea, se mantuvo una tolerancia al respecto de eso, porque habían unos que usaban un decimal para el ángulo, otros usaban dos y otros usaron hasta tres, y pues evidentemente usando uno, dos o tres, o sea, les mantuve, lo revisé en cada caso y si estaba bueno, pues aplicaba, o sea, no importaba. Tal vez en un caso por ahí en que usar un solo decimal fue muy concho, pero la respuesta estaba buena, entonces todo bien, para un decimal, ¿verdad? Vean que aquí está. Y luego nos va a quedar este ejercicio, que este sería el ejercicio adicional del capítulo. Por cierto, ya grabé en la lección 8 los ejercicios adicionales, que eran los de fuerzas internas, los de fuerzas distribuidas. Ya están en YouTube, nada más lo voy a incorporar ahora a la página. Y ya grabé también el de las armaduras, que es lo que más me cuesta grabarlos. Eh, y ahora nada más lo subo y lo incorporo, ¿verdad? Entonces ya tendríamos los ejercicios adicionales y este sería el ejercicio adicional para este tema, que vean que es básicamente ustedes también lo pueden ir resolviendo, no hay nada que no puedan hacer en este punto ya, que dice que la fuerza P es de 500 newtons, ¿verdad? Y que todos los A's valen 1.2, ¿ok? Esto es así como en el examen, ¿verdad? Que tenemos que estar viendo que cuál me toca a mí. En este caso es 500 y 1.2. Y nos piden la fuerza interna en J para los dos casos, ¿ok? Entonces vean que básicamente de acá que tenemos, acá teníamos una fuerza, una reacción vertical y tenemos una reacción horizontal y aquí tenemos una reacción horizontal porque el patín está puesto así, ¿verdad? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas y de momentos y todo lo que usted quiera y encuentra estos tres, ¿ok? De alguna u otra forma usted los encuentra. Y aquí después corta en J, ¿verdad? Corta en J. Y vean que si trabajamos con este pedacito, ¿verdad? Si trabajamos únicamente con el pedacito de abajo, entonces nos daríamos cuenta que tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos el elemento, ¿verdad? Y tendríamos la fuerza que encontramos en A, producto del equilibrio externo, ya sea, no sé, no, si eso va para afuera o va para adentro, pero digamos que ahí está. O sea, usted encontró esta fuerza de alguna manera, puede ir para la izquierda o para la derecha, eso usted lo va a encontrar. Y cuando usted corta en J, van a aparecer tres cosas, ¿verdad? Como el corte está a la derecha, si lo vemos con la cabeza así inclinada, ¿verdad? Entonces esta fuerza va para afuera, que es la F, esta va para abajo, que es el cortante, y el momento va en el sentido antihorario, ¿verdad? Entonces dése cuenta que fuerza axial no hay, el cortante es exactamente igual a lo que le haya dado la reacción en A y el momento es básicamente lo que le haya dado la reacción en A multiplicado por este brazo de palanca. Entonces vean que es muy fácil. Y en el caso del inclinado, no es que sea difícil, la única diferencia es que acá estaba la misma reacción para allá y la misma reacción para allá. Pero en el caso del patín, ahora la reacción es así, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber que esto tiene que tener una reacción tiene que tener una componente en X y tiene que tener una componente en Y, ¿verdad? Y entonces vean que a lo interno del elemento, ahora esta reacción es inclinada, sí hace estragos, o sea, sí tiene una repercusión que hasta cuando veíamos aquellos ejercicios al principio de la materia, no pasaba nada, digamos, pero ahora vean como internamente sí van a pasar cosas, porque el elemento va a seguir siendo así, ¿verdad? El elementillo AJ, una vez que usted calcule esta fuerza, una vez que usted calcule esta fuerza, eh, le va a dar algo así, ¿verdad? En esta dirección. Y vean que aquí van a nacer las mismas tres que antes, que son la fuerza axial, que son el cortante para allá, y el mismo momento, o sea, eso no tenga usted duda, eso van a ser exactamente igual. Bueno, el momento siempre me queda feo porque esto de dibujar con el mousepad no es lo mío, pero bueno, evidentemente vea que ahora la consecuencia directa de que esta fuerza sea inclinada es que como eso tiene una componente
¿verdad? Como tiene una componente en X, perdón, tiene una componente en X y tiene una componente en Y, resulta que ahora sí va a haber fuerza axial. ¿Verdad? En el caso A, no hay fuerza axial y el 100% de fuerza cortante, ¿lo ve? Mientras que en el caso B, ahora por la componente de la fuerza de apoyo, sí hay una componente axial y hay una componente cortante. Y la conclusión del caso A con respecto al caso B es que, digamos, aquí el axial pasa de ser cero a ser un valor mayor a cero y el cortante se reduce y el momento se reduce también. Entonces uno puede buscar un equilibrio y decir, bueno, a la larga es mejor poner el apoyo inclinado para que me reduzca la fuerza de cortante. Y yo sé, no importa, ahora hay fuerza axial, pero el elemento me iba a soportar fuerza axial. Y aquí lo estaba desaprovechando. O sea, toda la capacidad axial del elemento, en el caso A la estoy desaprovechando porque básicamente la fuerza axial vale cero. En cambio, en el caso B, hay un poco de fuerza axial que el elemento soporta y me gané que ahora el cortante es menor y me gané que ahora el momento es menor. Y siempre que esos dos sean más chiquitillos, de los elementos van a ser menos robustos, ya sea la viga de concreto menos grande, el elemento metálico más esbelto, ¿verdad? O sea, un perfil más pequeño, lo que sea. Entonces vean que estos ya son análisis que en realidad no son para este curso, son más que todo para el futuro, de lo que va a ir pasando, digamos, producto de ir haciendo estas cosas. ¿Ok? Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.